Hola a todos, bienvenidos al sexto episodio de el podcast Zapatos Paganos. Mi nombre es Ariel y hoy quería hablar sobre un tema que creo que he tocado un poco en los episodios anteriores, pero no me había enfocado en él y es para personas nuevas en el paganismo, Wicca o cualquiera que sea la rama con la que se identifican. Lo generalizo porque creo que hay cosas en común y ciertos consejos o aportes que creo que son en general para todos. En el cuarto podcast en el que hablé de las etapas y ciclos por las que pasamos tanto los nuevos paganos como los que tenemos más tiempo practicando, creo que en cierta forma hablé en general o di muchas recomendaciones o mm, experiencias, o sea, compartí experiencias que creo que también pueden ser útiles para las personas que están comenzando en un camino espiritual. Pero bueno, como dije, hoy quería centrarme específicamente en esto. Así que bueno, si eres nuevo en el paganismo, pasa por aquí. Esta vez intentaré ser breve. Nunca sucede, siempre prometo en falso, pero bueno. Primero, yo pienso que para toda persona, la forma en la que encuentra su camino espiritual siempre es como muy bonita y muy especial, es algo que siempre se va a recordar. Y en ese momento, cuando comenzamos a estudiar, a aprender, a investigar, lo que sea, nuestro estado mental, y yo creo que también emocional y físico, es algo que cambia inmediatamente. Porque encuentras algo que en un principio resuena contigo, que parece muy misterioso, muy interesante, y eso genera un sentimiento increíble, un estado, lo que digo, un estado mental, emocional muy diferente al que tenías antes. De esto, bueno, me enfoco más en las personas que han descubierto este camino ya más grandes, o sea, que no han sido criados en un ambiente donde se haya practicado Wicca o algún otro tipo de religión pagana. Porque en ese caso, bueno, supongo que será muy diferente, ¿no? Yo no crecí en ese ambiente. Mi familia es católica, pero bastante liberal, no va a la iglesia ni nada. Y mi madre, en verdad, tiene mucho talento para leer cartas, tiene sueños proféticos, practica varias series de terapias, digamos, holísticas. En fin, que hay una larga historia en mi familia de ese aspecto, pero siempre en la parte religiosa se han enfocado mucho en el catolicismo sin llegar a ser fanáticos. Así que, bueno, centrándonos en ese momento de descubrir, cuando descubrimos ese camino, para mí siempre fue como la confirmación de que sí hay algo más que yo puedo aprender, es algo más que yo puedo moldear. Lo que sucede es que o bueno, mi impresión es que cuando estás empezando o estamos empezando, no solo es que hay muchas dudas, sino como en cierta forma crees que hay mucho misterio y que esto es un camino en el que a veces pensamos un poco exclusivo, yo estoy aquí porque soy yo, que soy misterioso y talentoso. No quiero decir que todo el mundo se sienta así, pero puede ocurrir fácilmente. Y es ese momento en el que se mezcla ese nuevo estado mental, emocional, espiritual y también con las ganas de aprender, de hacer cosas. A veces hacemos las cosas como con mucha prisa porque queremos tener prácticas, queremos hacer rituales, queremos hacer hechizos, queremos hacer todo lo que dice el libro que estamos leyendo o lo que recomendó tal youtuber en su blog o lo que sea. Y esa es una emoción muy lógica y muy práctica
que yo creo que se vive en cualquier aspecto nuevo de la vida, de algo que nos genera alegría, ¿no? Y entusiasmo. Pero yo pienso a la vez que aunque esa etapa es muy bonita, de mucha alegría y de eso, de como muchas ganas de hacer las cosas, creo que también es un momento en el que hay que tomarse como una pausa para realmente reflexionar y pensar sobre lo que se está haciendo, lo que se está leyendo. Y bueno, una de las cosas que veo mucho en internet, sobre todo en comunidades de Amino, en comentarios de vídeos o videos en YouTube, en blogs, etcétera, en otros podcasts, lo que sea, son personas nuevas que están comenzando en su camino y muchas veces lo que transmiten es la necesidad de que otras personas los guíen, pero lo transmiten de una manera en la que parece que quieren que los demás hagan el trabajo por ellos. Es como, hola, soy nuevo, alguien que me explique, adiós. Yo entiendo perfectamente la necesidad de tener una guía, sobre todo cuando no sabes por dónde empezar o te sientes perdido. La necesidad de que alguien te diga, haz esto, 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 o A, B, C, D, es la necesidad de estructura que todos tenemos. Pero entra también en juego lo de que una persona o varias personas no pueden hacer el trabajo por ti. Así que en esos momentos en los que pides ayuda, es muy posible que recibas respuestas tal vez un poco negativas o un poco antipáticas tal vez. Al igual que es posible que recibas respuestas muy positivas de personas que quieran ayudarte y te ofrezcan una guía, una estructura, que siempre es posible y es muy bueno que lo hagan. Pero, ¿qué pasa? Al hacer este tipo de pregunta tan general o de decir, hola, necesito ayuda en todo, soy nuevo, y no dar más detalles, digamos que dejas muy abierto a la experimentación. ¿Y qué te puede decir una persona? Por ejemplo, bueno, bienvenido a esta comunidad, aquí encontrarás muchas cosas, chao. Otros podrán darte mayores detalles, pero puede haber personas que digan, ay, este nuevo, este novato, no vale la pena o no pregunta nada de valor, simplemente dice que es nuevo y quiere que se haga el trabajo por él o lo que sea. Y tal vez esa no es tu intención. Y claro, estás en esa etapa estás tan alegre, tan emocionado o emocionada, o tienes tanto entusiasmo que es eso, no sabes dónde empezar y buscas ayuda como sea. Yo siempre recuerdo, yo empecé cuando tenía 13 años, ahora tengo 27, y en esa época existían las comunidades de MSN, de Messenger, de Hotmail, como sea, y había una comunidad en la que yo la leía bastante, era bastante interesante, no participaba seguido, pero sí lo hacía. Y recuerdo que en esa época yo estaba interesada en empezar a trabajar con herramientas, como el Atame, como se quiera pronunciar. Y realmente en ese momento yo estaba usando un cuchillo, era un cuchillo normal, pero empecé a pensar, bueno, tal vez debería conseguir uno que sea exclusivamente para mi práctica, tal y cual. Y pregunté en esa comunidad si dónde podría yo comprar esas herramientas, si alguien conocía de alguna tienda que se dedicara a hacer ese tipo de herramientas. Y la respuesta que recibí fue de una persona que me dijo que esto no era Hogwarts y que las herramientas no se compraban, sino que se fabricaban. Y fue básicamente una burla, ¿no? Y para mí fue bastante duro ese tipo de respuestas y me sentí en verdad bastante mal. Tal vez no era para tanto, pero en el momento yo necesitaba una guía, es lo que quiero decir. Y lo que recibí fue eso bastante pesado.
Y la verdad es que yo en ese momento y hasta ahora, y creo que para siempre, no voy a estar de acuerdo con esa persona, porque obviamente sabemos que no es Hogwarts, esto no es Harry Potter. Por más que nos encantaría a todos ir a Hogwarts, a mí me encantaría. Pero las herramientas yo creo que sí se pueden comprar. Y pienso que lo que yo estaba haciendo al inicio de utilizar herramientas que ya estaban en casa, que era un cuchillo que ya yo tenía, no tenía ningún problema. Y que si luego yo decidía ir a un lugar, una tienda y comprarme un cuchillo y decir que este era un cuchillo sagrado, es totalmente válido. Yo no sé hacer un cuchillo ni lo voy a hacer honestamente. En este momento de mi vida no lo voy a hacer. No sé cómo se hace y tal vez si alguien me enseñara o lo que sea, o digamos, bueno, vamos a utilizar este lado artístico del cerebro y vamos a intentar hacer una herramienta, pues sí. Pero hacer un cuchillo yo lo veo, o sea, para mí no sería algo sencillo. Y en verdad, a mí eso me afectó mucho porque yo sentí, pero ¿por qué me respondes de esta manera, que es una burla, si yo lo que estoy es pidiendo ayuda? Y en verdad nadie más de esa comunidad respondió nada. Y yo me sentí bastante mal y si ya participaba poco, después dejé de participar, la verdad. Eso, tal vez soy demasiado sensible. Pero el hecho es que a veces se reciben ese tipo de respuestas porque las personas o tienen el ego inflado o malinterpretan las cosas o simplemente son de esos que no tienen tiempo para ayudar a otra persona, pero sí tienen tiempo para hacer una burla. Eso pasa siempre. Entonces, si eres nuevo y haces una pregunta y recibes ese tipo de respuesta, es posible que te vayas a sentir mal, pero no lo tomes como algo limitante. No digas, porque este me dijo que yo, que esto no era Hogwarts, entonces yo ahora no hago más magia, no voy a estudiar más y me dedico, no sé, a perseguir mariposas. No, no dejes que las respuestas que puedan caerte mal te limiten. Yo entiendo también el otro lado de la otra persona que tal vez ante esas preguntas las puede considerar tontas o no tiene o la considera como una pregunta en la que no tiene la información suficiente para informarte. Bueno, en la que no das la información suficiente para ellos poder darte una respuesta más clara. Porque llegas nuevo a una comunidad y dices, hola, tengo 3 meses o una semana o un día estudiando de la Wicca, por ejemplo. No sé nada, alguien que me ayude. Esa es una pregunta muy abierta y es lo que decía antes, puedes recibir muchísima información como puedes recibir nada, un simplemente bienvenido, bienvenida, esta comunidad es muy buena y adiós, y búscate tú la vida. Y básicamente es así. Lo interesante de estos caminos espirituales es que tú mismo lo puedes construir. Lo difícil es eso mismo, que como realmente la estructura la creas tú, a veces no se sabe por dónde empezar o qué hacer. Entonces quedas como en una especie de círculo vicioso. Yo, ¿qué hice yo? ¿Qué recomiendo yo? Que tal vez no funcione para todo el mundo. Yo empecé a leer muchísimos libros, todos los libros que podía leer. Participaba en estas comunidades en esa época. Todavía participo en comunidades, como dije, las de Amino, escucho podcasts, etc. Busca en YouTube, por ejemplo, hay muchísimos canales dedicados al paganismo, a la espiritualidad, tanto en inglés como en español, donde las personas comentan cosas sobre su práctica, donde responden preguntas de los usuarios que hagan comentarios. Escucha podcasts, hay muchos podcasts muy interesantes en los que las personas precisamente comparten eso, sus opiniones, incluso de temas poco tratados. En general es que hagas una investigación y no profunda y no siempre te sientes a esperar que otra persona venga a responderte. Eso no quiere decir que no hagas preguntas, que no busques ayuda, lo puedes hacer, pero yo creo que es más beneficioso para ti que empiezas en un camino
hacer una pregunta a una comunidad, por ejemplo en internet, que sea que en la que puedes decir, hola, yo soy nuevo en este camino y estoy ahora practicando cómo invocar a los elementos. Y me lo he hecho y me ha pasado esto, esto y esto. Y quiero saber cómo lo practican los demás o si es común que pase esto o lo otro, etcétera. O sea, tal vez ser un poco más específico y comentar un poco de lo que has estado haciendo. Yo sé que al ser nuevo da a veces un poco de vergüenza y piensas que no, lo estoy haciendo mal o tal vez esto no es así. Pero en verdad para mí es todo lo contrario. Yo creo que es algo que se valora mucho de ver una persona nueva que realmente lo está intentando, que no solamente está esperando que la información venga a mí, sino que está investigando y está también practicando y buscando formas que se adapten a sí mismo. Entonces, en resumen, no te sientas mal si recibes respuestas negativas de otras personas y esfuérzate tú también por eso, por investigar, por trabajar en el proceso de aprendizaje, en leer y en hacer las cosas. En cuanto a hacer las cosas, o al menos para mí, cuando comenzamos en el camino, por ejemplo, estamos leyendo algún libro o leemos en internet algún ritual o lo que sea y tendemos a pensar que si no tenemos, digamos, todo lo necesario para hacer ese ritual como aparece en ese libro o en esa página web, si no es el día que se indica, si no tenemos las condiciones de espacio físico necesarias para hacerlo, pues no se puede hacer y hay que hacerlo todo perfecto al pie de la letra. ¿Y qué pasa? Eso genera estrés. Y cuando tratamos de hacer todo perfecto, todo al pie de la letra, lo que ocurre básicamente es que pierdes un poco el corazón, la emoción. Te quedas en la parte mental de esto se tiene que hacer 1, 2, 3, 4, 5 y si no puedo hacerlo así, esto no funciona. Y le vas a perder la parte de disfrute de las cosas. Tal vez no necesariamente pase así, cada quien tiene un estilo diferente, pero ten en cuenta de que si hay un ritual que quieres intentar, que quieres hacer, y para ese ritual, digamos, te piden que tienes que tener 7 velas anaranjadas, es un ejemplo. Y tiene que ser un viernes bajo la luna llena, en un jardín donde haya flores. Es un ejemplo, tal vez un poco rebuscado. Y tienes que tener una copa de plata. Y pensemos que vives, no sé, en una casa en la que no hay jardín o en un apartamento o piso en el que no tienes jardín. No tienes copa de plata, sino una copa normal de vidrio. Mm, y no tienes las velas anaranjadas, sino amarillas o blancas. Ah, no puedo hacer el ritual. Sí puedes. Si puedes, piénsalo, lo haces dentro de casa o te vas a un parque o lo que sea, si consideras que sería adecuado hacerlo público. O lo haces en tu casa, puedes comprar flores, si tienes flores y quieres recrear un poco ese ambiente de que el ritual requiere flores. No tienes la copa de plata, usa la copa normal. No tengo las 7 velas anaranjadas, pues uso las velas amarillas y la blanca. Que no lo puedo hacer el viernes sino el domingo, lo haces el domingo. Que la luna no está llena, no importa. Que sí, esos son aspectos que pueden ser muy importantes también para generar, digamos, ese ambiente mágico. Pero al final todo está en tu capacidad para elevar la energía, para crear un ambiente mágico. Y eso es algo muy mental y muy emocional que tú puedes crear tú mismo sin tener esa lista de condiciones perfectas. Si las puedes tener, maravilloso. Y yo siempre digo, vamos a intentar las dos cosas. Vamos a hacer un ritual en el que la serie de, digamos, de aspectos a cumplir no los puedo cumplir y vamos a improvisar. Y luego vamos a intentar hacer un ritual siguiéndolo al pie de la letra o tratar de seguirlo lo más que se pueda para ver la diferencia y ver tal vez qué resuena más contigo, cómo te va mejor.
Yo soy muy fan de los rituales espontáneos y de la practicidad, pero a veces también me gusta mucho la estructura. Entonces, no te limites a dejar la práctica de lado porque no cumples con ciertas características. Adapta los rituales a ti mismo, adapta el estudio a ti, a lo que tengas disponible. Es así de simple. Eso no te va a hacer menos mágico ni menos capaz que otras personas. Luego otro tema que quería tocar es acerca de los menores de edad y o las personas que viven en casa con sus padres, familiares, representantes legales, etc. Algo que yo siempre veo o veo muchísimo en internet son consejos para ocultar tu práctica de tus padres o de tu familia o de lo que sea. Y por un lado yo creo que yo he tenido suerte con mi familia, con mis padres, que siempre fueron muy liberales en eso y me dejaban a mí hacer lo que yo quisiera. Ellos me preguntaron qué estás haciendo, qué es eso, yo se los conté y ya, pero nunca me dijeron no, no lo hagas, aquí no puedes hacer eso, no, jamás. Yo entiendo que en mi caso tal vez es excepcional, no lo sé. Tuve suerte, mis padres son unas personas maravillosas, bastante abiertos de mente. Mi mamá sobre todo, mi papá no es religioso ni mucho menos, él dice que no cree en nada, pero a veces tiene unos momentos de intuición bastante fuertes. Y claro, mi punto de vista no puede ser el mismo que el de una persona que viva en un ambiente, digamos, muy religioso o muy cerrado en el que aquí se practica tal religión y eso es lo que hacemos todos y si tú quieres practicar otra, pues aquí no lo vas a hacer, lo vas a hacer cuando te mudes o si te vas a poner a a practicar una religión diferente, ya no eres mi hijo o mi hija, lo que sea. Eso es un ambiente, puede ser bastante triste y bastante difícil. Pero ese consejo que veo que da mucha gente de oculta la práctica de tus padres, no les digas nada. Yo pienso en que ahí hay que analizar cómo es tu familia, cómo son tus padres. ¿Realmente se pondrían en contra de lo que estás haciendo? ¿De verdad? O sea, son personas que no te van a escuchar. ¿Estás 100% seguro de eso? Porque yo sé que cuando se está en la etapa de la adolescencia, todos hemos pasado por ahí, muchas personas tienden a ver a sus padres como enemigos y a veces no lo son. A veces piensas, no, es que no, mis padres son muy cerrados, son muy, digamos, no me dejan salir, no me dejan hacer esto, no me dejan hacer lo otro, mucho menos me van a dejar a mí estudiar algo del paganismo, Wicca, lo que sea. Eso lo tengo que esconder. En fin. Tal vez la parte de esconder esa investigación, esa práctica, sea incluso lo emocionante. Oh, tengo un secreto, es solo mío, nadie lo sabe. Yo entiendo eso. Pero yo sinceramente recomiendo que hables con tus padres o tu familia o las personas con las que vives si todavía eres menor de edad y crees que tu práctica espiritual les puede, digamos, afectar en cierta forma o que la rechazarían o lo que sea. Háblalo. Diles que yo estoy investigando de estos temas y esto es lo que he aprendido. Esto no es ni del diablo, ni del infierno, ni hacer maldad, ni hacer nada de esto, bla, 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 bla. O lo que sea que estés investigando, porque tal vez tú te interesa, qué sé yo, el budismo, o estás interesado en las religiones, no sé, la religión hindú, o algo relacionado con los dioses hindú, no sé. Eh, Háblalo, coméntalo, explícalo. Yo estoy interesado o interesada en estas cosas y esto es lo que he aprendido y quiero seguir estudiándolo, practicándolo, etc. Puede ser que obtengas una respuesta muy negativa o una respuesta muy positiva. No todo tiene que ser malo. Tal vez te digan, bueno, muy bien, continúa tu investigación y cuéntanos o involúcranos, ¿por qué no? O puede ser que te digan, pues no, aquí no vas a investigar eso ni hacer eso. Allí sí caemos en el dilema de qué hago, lo sigo, lo practico en secreto o qué.
allí es algo bastante complicado. Y yo pienso que sí es una situación bastante triste y delicada porque en cierta forma te aíslas un poco de tus padres o de tu familia, que al decirte que te rechazan esas ideas espirituales debe ser bastante triste, bastante difícil. Y yo pienso que no debes limitarte a ti mismo si escuchas esa respuesta por su parte. Claro, ahí volvemos a lo que decía antes. Muchas personas te explican cómo ocultar tu práctica de tu familia. Yo es algo que no he vivido. Mi familia siempre lo supo. Incluso, bueno, tuve una época en la que empecé a interesarme o a trabajar más en ello y a estudiar mucho más. Y yo no andaba diciéndole a mis padres, oh, estoy estudiando esto otra vez, o dedicándole mucho más tiempo a esto más que antes, o no, era algo que yo hacía yo simplemente, y hacía mis rituales yo, y no iba informándole a nadie, porque sabía que tenía esa libertad. Entonces tú analiza qué quieres hacer, analiza a tu familia, ellos lo aceptarían o no, y decide si hablas con ellos. Yo siempre voy más por el camino de la honestidad, de intentar buscar la comunicación. Pienso que es mucho más fácil y evita dolores de cabeza, pero al final es tu decisión. Igual para las personas que ya son mayores de edad o que vivan igual con su familia o su pareja o lo que sea, o sus hijos, o en fin, eh, háblalo, simplemente háblalo. Hay que hablar, hay que decir las cosas en, cuando hacen falta. Yo entiendo que muchas veces queremos quedarnos callados por eso, por hacerlo algo personal, secreto propio, pero al final yo pienso que es mejor simplemente decirlo. Luego otro punto que quería hablar es el punto de buscar comunidad, buscar covens. Y yo no he trabajado con covens, yo practico en solitario. Pero una cosa de los grupos que bueno, a mí, o sea, al no tener experiencia no puedo hablarlo. O sea, yo he estado en grupos, pero no en grupos practicando directamente brujería ni nada de paganismo. He estado en grupos de trabajo de tarot, de reiki, de oráculos, etcétera, en lectura de manos, pero no de wicca ni de brujería ni nada, ni de magia. Ten en cuenta que un grupo puede ser muy útil. Pero claro, por ejemplo, si eres menor de edad, yo recomendaría que tuvieras la aprobación de tu familia, de tus padres, antes de ir a participar en un grupo. Y también, cualquiera que sea la edad que tengas, no no dejes que un grupo te haga ciego a las cosas. No dejes que te digan que esa es la única verdad, que lo que ellos enseñan es lo único que existe y es así. No, no, hay mucha variedad en el mundo. Y sobre todo, no dejes que tu práctica se limite únicamente al grupo, a lo que se investiga en el grupo, a lo que se piensa en el grupo. Y si no estás de acuerdo en algo, no tienes que estarlo. Dilo. O no lo digas, pero no, no estés de acuerdo. O sea, si no dejes que tu mente se enfoque únicamente a ir hacia donde va el grupo. Tú puedes ser diferente, puedes variar. Y no limites tu práctica al grupo. Ten una práctica personal, una práctica espiritual propia, tuya, en la que hagas tú tus rituales como tú quieras. Y hay grupos muy abiertos, grupos donde se hace un trabajo conjunto muy bonito, donde personas que siguen, digamos, el camino espiritual del paganismo, que es muy variado, personas de diferentes creencias y aspectos del paganismo se unen y trabajan juntos y se enseñan entre sí sus diferentes caminos. Y eso es muy, muy bueno y muy interesante. Entonces, eso sí, yo creo que es un grupo del que se puede aprender mucho. Hay grupos más cerrados que tienen una estructura en la que se enseña esto, esto y esto, A, B, C, D, que también pueden ser grupos muy buenos y muy bonitos. Pero eso, yo pienso que un buen grupo es un grupo que no te va a limitar que tú practiques en solitario, que te va
a enseñar o te va a abrir la mente para que tú descubras aquello que resuena contigo. Entonces, muy, muy importante que tengas eso en cuenta siempre. Otra cosa interesante que yo la llamo investigar la vida de otros paganos es que en esa etapa, y yo creo que en todas las etapas del camino espiritual, en las que estamos como muy alegres, muy emocionados y queremos aprender y a veces no sabemos y preguntas, cómo harán esto los demás? ¿Cómo, no sé, o digamos, este ritual no me salió bien o no me gusta o me siento estúpido o estúpida haciendo esto? Yo creo que es interesante conocer un poco la vida de otras personas, de otros paganos. Y para mí ha sido genial a través de descubrir podcasts, videos en YouTube, libros, en los que no solo las personas te voy a enseñar a hacer esto, A, B, C, D, no, sino que te cuentan sus experiencias. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer con estos podcasts, compartir un poco las experiencias. Y es lo que también hacemos o esperamos hacer en la comunidad de Amino, que es una aplicación. La comunidad se llama Libro de las Sombras, la creó una amiga, mi gran amiga Morgana Falmari, la amo, la adoro, soy su fan total, nos conocimos por Twitter y me parece una persona maravillosa, con muchísimas ideas, una mente muy abierta, una persona muy creativa. Y ese es el tipo de persona que yo creo que necesitamos muchas veces en nuestras vidas. Y bueno, por mi parte, para yo investigar un poco de la vida de otros paganos, básicamente yo comencé a buscar en YouTube y me encontré con muchísimas personas que hacían videos hablando de eso, de su práctica, de su día a día, de lo que hacían. Y eso es muy, muy bonito y muy interesante. También lo hice con libros en los que autores, digamos algunos más conocidos, otros no, contaban su historia, no solamente se dedicaban a decir, bueno, un círculo se hace así, no. Un libro que me gusta mucho, que lo mencioné en el podcast anterior, se llama El Libro de las Sombras, Book of Shadows, de la autora se llama Phyllis Curot, o Curot, no sé pronunciar el nombre de esta mujer, pero se escribe su nombre P-H-Y, no, espera, no lo sé decir. Link en los comentarios no, en la descripción, ahí voy a ponerlo bien, se llama Phyllis Curot, en fin. El libro se llama Libro de las Sombras, y allí ella cuenta su experiencia en la Wicca, en el paganismo, y cómo ella balanceaba sus estudios, su aprendizaje con su trabajo y con su vida en general. Es un libro maravilloso que enseña muchísimo y te hace pensar también. Hay otro libro muy interesante que es de Frederick Lamont o Lamont, no sé tampoco cómo se pronuncia. Se escribe L-A-M-O-N-D de dedo. También voy a poner un link en la descripción. Y el libro se llama 50 Years of Wicca o 50 años de Wicca. Y él es una persona que estuvo desde que la Wicca comenzó. Estaba en el círculo con Gerard Gerard Gardner. So, ya no sé ni hablar. Pero bueno, esto es normal en mí. Él lo conoció también a Alex Sanders, a Doreen Valiente. Y él da una perspectiva muy diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar. Es muy, muy, muy interesante ver cómo él, que estaba en un grupo, tenía a la vez su práctica, él individual, y cómo la fue desarrollando él. A veces puede llegar a sonar un poco pedante, pero es un libro que recomiendo muchísimo precisamente por eso, porque da información bastante interesante de esas personas y de la práctica, y a la vez te demuestra esa diferencia de cómo encontrar tu práctica personal a pesar de estar en un grupo. Hay otro libro que me estoy leyendo actualmente que se llama Mary Meet Again, de Deborah Leap, que también es una autora bastante prolífica, creo. Y es ella contando su historia. Ella es una sacerdotisa de la Wicca Gardneriana
y está contando su vida en la Wicca que es bastante garneriana, que es bastante estructurada. Es muy muy interesante, hasta ahora está muy bien, ella escribe muy bonito, además que bueno, está también contando su vida, o sea, tiene cosas muy personales y bueno. Entonces, eso, ver las experiencias de otros son muy buenas porque no solo te enseña, te divierte, sino que te hace ver que no todo es paso a paso, ni A, B, C, D, ni esto se hace así, 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 sino que cada quien tiene su manera de hacer las cosas y de eso también se puede aprender. Luego, algo que quería mencionar un poco es la práctica. Hay como dos extremos. Por un lado, a veces nos quedamos mucho en la teoría de leer, de ver los vídeos o escuchar los podcasts, lo que sea, y no hacemos práctica realmente. Y el otro extremo es que hacemos demasiada práctica y todos los días un ritual y la luna en qué fase está y hoy cuántas velas necesito y el incienso y los cristales o las piedras que voy a utilizar y la meditación y esto y aquello y nos volvemos locos con ello. Y la idea es buscar un balance. Yo sé que cuando estamos comenzando estamos en ese estado emocional muy bonito y muy entusiasta. Pero tienes que tomarte tiempo para decidir, esto resuena conmigo, esto me parece bien, este ritual me gusta, ¿qué quiero aprender primero? Porque yo sé que siempre queremos aprender muchas cosas y esto no pasa solo cuando comienzas, sino a lo largo en general de la vida. Quiero aprender muchas cosas y quiero estudiar todo a la vez. Calma, un poco de calma. Trata de organizarte. A veces no es fácil, sobre todo cuando estás en clases, en la universidad, en la escuela, en el colegio, lo que sea. Y créeme que cuando estás en el trabajo tampoco. Incluso cuando estás estudiando y trabajando a la vez, puede ser bastante, bastante difícil. Aún más difícil. Pero hay que ir con calma y enfocar la mente en ciertas cosas. Por un lado, no te quedes únicamente en la parte teórica, que es algo de lo que yo a veces peco mucho, hago eso precisamente. Y tampoco te quedes completamente en lo práctico, de que todo ritual que veo lo voy a hacer. No, busca un equilibrio, trata de enfocarte en temas a estudiar, en aprender, en practicar y piensa en aquellas cosas que no te gustan o aquellas cosas que quieres adaptar a ti. Muy, muy importante, porque eso es lo que vas a aprender, porque si es lo que te va a hacer aprender, porque si vas simplemente todo el tiempo haciendo lo que te dice un libro o en internet, al final eso se pierde un poco el corazón porque es algo que no resuena realmente contigo. Y bueno, en general un consejo, pero es un consejo para la vida. Yo creo que es muy importante aprender un segundo idioma, además del que tengas. Y creo que ese idioma, sobre todo, es el inglés. Aprender inglés es algo que te abre las puertas en el mundo, en la vida, en general, en todos los aspectos. Todos. Absolutamente todos. Laborales, espirituales. Hay muy, muy, muy buen contenido en inglés. Y en español también lo hay. En ambos. Pero donde yo hasta ahora he visto o he encontrado información que considero yo más valiosa, sobre todo de personas compartiendo su día a día en su camino espiritual, ha sido en inglés. Últimamente la he encontrado mucho más en español, con estas comunidades, con las personas que he conocido en Twitter, y ha sido maravilloso. Pero es eso, aprender un idioma te hace más rico mentalmente. Y es algo que te va a quitar los límites. Entonces, yo recomiendo mucho eso. Aprende inglés, porque aunque al principio no lo creas, tu camino espiritual se va a ver muy, muy, muy beneficiado por esto. Porque, por ejemplo,
qué sé yo, viene un autor famoso y va a dar un taller o unas clases. Y esa persona solo habla inglés y no va a haber intérprete en la clase. Entonces, ¿para qué vas a ir? Es como, bueno, voy por ir porque esto es famoso y me voy a tomar una foto. Eh, Voy porque mi amigo me traduce. Ya, pero no es lo mismo. Aprende inglés, de verdad. Es uno de los mayores consejos y recomendaciones. Y hay que hacerlo de verdad. El inglés no es un idioma difícil. No necesitas ir a una academia para aprender inglés. Yo vi clases de inglés en el colegio toda mi vida. Y con esas clases solas, que se aprende básicamente muy poco. Yo aprendí inglés fue leyendo, escuchando música, viendo televisión, escuchando. Entonces, no te limites. Si no puedes ir a una academia de inglés, puedes buscar otras maneras de aprenderlo. Y sí se puede. Y es eso, algo que te abrirá las puertas en general en todos los aspectos de tu vida, incluso el aspecto espiritual, porque podrás, por ejemplo, entrar a YouTube y buscar información de un tema y digamos que la información que encuentras en español no te gusta o no te parece suficiente o quieres escuchar otros puntos de vista, pues lo buscas en inglés y escuchas otros. No estoy tratando de desvirtuar la importancia del español ni mucho menos, para nada, pero yo pienso que eso te hace aprender mucho más. Y a la vez yo creo que en general estamos tratando de hacer un esfuerzo por construir una comunidad de habla hispana en la que no solo tengamos, hola, un ritual se hace así, hola, los elementos se invocan de esta manera y bueno, hola, soy nuevo y que le respondan, pues no, esto no es Hogwarts, no, estamos tratando de construir una comunidad positiva que sea buena y amplia. Y yo creo que todo aporte de todas las personas, sean nuevas o no, es muy, muy importante. Entonces, si eres nuevo en este camino, seas adolescente o no, o seas adulto o lo que sea como te consideres en la etapa de tu vida, participa, eres bienvenido a participar. Es que eso es lo que necesitamos, personas que participen, que quieran aprender y volviendo a lo que hablaba antes, que quieran aprender pero sin que otros hagan el trabajo por ellos. Las dudas, preguntas, etcétera, siempre son bienvenidas. De verdad que sí. Pero también es bienvenido un poco de iniciativa y eso siempre gusta muchísimo. Y en general para ayudar, para eso estamos. Como ya dije, tenemos una comunidad de Amino, que es una aplicación para el móvil o el celular, como lo llamas. Se escribe AMINO. Tenemos una comunidad que se llama Libro de las Sombras. Es una comunidad bastante reciente, pero que, bueno, vamos construyendo entre todos. Descargas Amino y buscas la comunidad Libro de las Sombras y ahí estamos. Y bueno, creo que hasta ahora son todos los temas de los que quería tratar. Cualquier sugerencia, cualquier tema que falte, siempre me puedes preguntar, me puedes dejar un comentario aquí en YouTube, puedes escribir en mi blog que es zapatospaganos.blogspot.com, puedes escribirme por Twitter que es @zapatospaganos, ahí es donde estoy más activa, es el que más reviso. También puedes contactarme a través de Instagram que es @zapatos_paganos. Allí no estoy tan activa, estoy tratando de estarlo. Tengo un Facebook que realmente no utilizo, pero bueno, también si me escribes por allí recibiré Dios, no sé hablar. También recibiré la notificación que es Mis Zapatos Paganos. Y lo dicho, cualquier duda, cualquier tema que creas que hace falta hablar, muy importante, comunícalo. Y bueno, todo lo que necesites, aquí estamos, porque estamos para eso, somos una comunidad y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Muchas gracias por escuchar y nos volveremos a escuchar en un próximo podcast. Adiós.